Hola, què tal? Salutacions. Benvinguts a este espai a Comarcal Televisión. Hemos pasado todo el trágico acontecimiento de la Dana, sobre todo en Norte Sud, en Valencia, donde siguen las reparaciones para intentar recuperar la normalidad que va a llevar durante mucho tiempo. Pero empieza ya a haber un conflicto, diría yo, político, en busca de responsabilidades. Cada uno intentando quitarse de encima las suyas y echándolas al contrario. Hoy aquí queremos de alguna manera intentar poner blanco sobre negro en base a un sentido común y también a lo que dicen las leyes. Para eso, en el día de hoy contamos con el profesor catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Valencia, el señor Javier Orduña. Hola, señor Orduña, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Y también con el abogado y economista Pepe García Roch. Hola, Pepe, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas Yo tardes. quisiera que en primer momento ponerles en antecedentes de con quién vamos a tener la ocasión de poder escuchar en el día de hoy. Javier Orduña es catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Valencia. Es el principal artífice del principio de transparencia y su aplicación en todos los ámbitos de la vida social. Magistrado del Tribunal Supremo entre el año 2011 y 2019. En esta etapa fue considerado el jurista más innovador del tribunal, actuando en materias como la incorporación del maltrato psicológico como causa de desheredación, la cláusula rebus sic stantibus, la cautela Socini y especialmente sus aportaciones al derecho de consumo y la contratación bancaria a tenor del nuevo valor de la transparencia. Ha contribuido de manera decisiva a la incorporación del derecho europeo en nuestro país y a elevar los derechos de los consumidores. Sus innovadores relacionamientos en asuntos como las cláusulas suelo, ejecuciones hipotecarias, desahucios, vencimiento anticipado y las hipotecas con IRPH han sido clarividentes. Entre sus resoluciones más relevantes destaca el voto particular de 25 de marzo de 2015 en el que abogó por la devolución total de los intereses indebidamente cobrados por la banca a los titulares de hipotecas con cláusula suelo. La devolución íntegra de los intereses a los afectados por cláusula suelo fue establecida en diciembre de 2016 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y ha beneficiado a cientos de miles de contribuyentes. También sus sentencias sobre las cláusulas abusivas y que tras la declaración de abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado debería procederse al sobreseimiento de la ejecución instada. También sus argumentos y razonamientos los hicieron suyos tanto el abogado general como la Comisión Europea por sus intervenciones ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La renuncia y ausencia del magistrado Orduña en el Tribunal Supremo se echa en falta más que nunca en un momento de profunda transformación de la economía y de las relaciones sociales. La transparencia, como idea de lo justo en las relaciones marcadas por la desigualdad de las partes y, por tanto, con un ideal de protección ética de la parte más débil, ideal sólido que se aparta de la mera apariencia de lo que él denominó como posverdad. Ahora también basando la transparencia en el deporte, donde dice que la transparencia es el único camino para regenerar el deporte y acabar con el abuso del poder, presentando un decálogo como director de los institutos jurídicos de innovación e investigación de los colegios de abogados de Barcelona y Madrid para la regeneración del deporte. Autor de libros como El control de transparencia y contratación bancaria, o también La transparencia como valor del cambio social, su alcance y constitucional y normativo. Y ahora, desde una perspectiva mucho más social, la transparencia se nos presenta no como una posible opción, sino como una auténtica necesidad. La carrera del profesor Orduña ha sido ampliamente reconocida, habiendo recibido el Premio de Justicia de la Generalitat Valenciana en el año 2013, el Premio Jurista del Año en el año 2019 en el Colegio de Abogados de Málaga, el primer Premio de la Asociación Nacional de Consumidores en el año 2019, la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort en el 19 por el Ministerio de Justicia y la medalla del Colegio de la Abogacía de Barcelona por su trayectoria profesional. Estamos, por tanto, ante una persona con una sólida formación para poder iluminarnos, ilustrarnos en base a, sin señalar a nadie, indicar claramente a aquellos que tienen la responsabilidad de actuar
delante de una situación como la que hemos vivido. Por tanto, nada mejor que escuchar al profesor para saber de qué estamos hablando y por dónde funcionan o deberían ir las responsabilidades que ahora se van a poner en evidencia. Profesor Orduña, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. ¿Esta tragedia se podía haber evitado? Esta pregunta es una pregunta, pues ciertamente en estos momentos también muy dolorosa, porque las víctimas, los afectados, pues han pasado por un carrusel de emociones, desde la sorpresa, la impotencia, la desesperación, el desamparo, que es muy propio de los valencianos, no en vano tenemos a la Virgen de los Desamparados, la indignación, y también, fundamentalmente, conforme va pasando el tiempo, también por alguna forma la reflexión de si todo esto se podía haber evitado. Es una pregunta, además, dolorosa y sangrante, porque, en mi opinión, tal como se ha producido esta catástrofe, esta devastación, sí que se podía haber evitado, tal como la hemos conocido. Si por evitar entendemos que hubiésemos podido tener algunas actuaciones que directamente hubiesen contrarrestado la causa eficiente que determinó la mayor parte de las víctimas y la pérdida de las haciendas, de los bienes, de la gente, ¿no? Sabemos ahora, y es una evidencia, que esta causa eficiente, por llamarlo causa directa, fundamentalmente responde al desbordamiento, a la inundación. De hecho, hablamos de riada, ¿no? La riada se produce en este caso por el desbordamiento del barranco del Pollo, hay que decirlo, tras un fenómeno atmosférico absolutamente colosal, es decir, porque la IMET, es decir, es verdad que prevé unas lluvias muy intensas, incluso con una alarma roja, pero no prevé, por eso hablaremos de la imprevisibilidad de estos acontecimientos, no prevé ni el lugar concreto donde se produce este acontecimiento, ni tampoco la duración, es la intensidad de la magnitud. Si eso lo hubiese previsto, obviamente se hubiese reaccionado de otra forma. Pero como veremos en su momento, no hay alarma desde el punto de vista de este sistema que nos pueda predecir con exactitud estas cosas. Por lo tanto, desde el punto de vista solo se podía haber evitado si esta zona que es una zona inundable, de alto riesgo además, porque el barranco del Pollo está calificado desde hace ya mucho tiempo como zona inundable de alto riesgo, hubiese contado con las obras hidráulicas precisas y necesarias para poder efectivamente evitar los efectos, vamos a decir, realmente tremendos que ha tenido. Solo esas obras realmente pudieron haber evitado que efectivamente el barranco se desbordara, que cayese esa agua tan inmensa que cayó y por tanto que al final inundara y ahogara a las personas y matara a las personas. Por tanto, la respuesta es desde una posición objetivable, porque aquí hay mucha polémica, hay mucha división, etcétera, razonablemente, incluso prudente, pues después de que ha pasado el acontecimiento, pues porque lo considero prioritario. Es decir, esto es doloroso porque se podía haber evitado, por lo menos en la magnitud que lo conocemos. Pero es absolutamente necesario porque toda la gente afectada se merece una respuesta digna. Y la respuesta digna no puede ser, oiga, ¿usted por qué ha construido ahí? Aunque paradójicamente con los permisos necesarios, etcétera, en zona inundable, pues a partir de ahora va a tener que vivir con una especie de marcapaso, es decir, con un móvil pegado a la oreja para que dentro de X tiempo usted atienda, con una cierta cultura ya de la emergencia, atienda efectivamente a esa emergencia, con independencia de que tengamos otro suceso también imprevisible, que sea por la noche, que no haya cobertura, etcétera. Que sus casas, sus viviendas no tengan apenas valorización porque nadie va a comprar o va a vivir en esos sitios, y por tanto toda esta gente se merece una solución definitiva. Una solución definitiva que desgraciadamente, y lo digo por eso es tan lamentable, desde el 2005 ya había proyectos de construcción, una determinada presa, corredores verdes, la posibilidad de hacer un doblamiento de la cuenca, del barranco del Pollo, es decir, había obras de infraestructura que la técnica ya lo permitían y que, insisto, hubiese evitado por lo menos en la magnitud que se ha producido esto. Por tanto, yo creo que de cara al futuro, los valencianos y sobre todo la gente afectada, para que realmente la reconstrucción sea creíble, necesita esas obras que le den seguridad, que la gente pueda dormir tranquila y que sus viviendas puedan tener un valor seguro,
porque cuentan con las infraestructuras necesarias y su vida no va a depender de una llamada de teléfono o de una alerta. Aquello en su momento se desechó, el hacer aquellas obras, eh, bien porque no había un acuerdo con este caso con los agricultores de la zona del Horto Sud, o bien principalmente porque Valencia carecía de la financiación necesaria. Por tanto, la infrafinanciación es motivo también para haber pasado lo que hemos pasado. Bueno, es evidente en mi modo de ver. La Comunidad Valenciana, por eso le digo que yo hablo desde planteamientos más bien objetivables que todo el mundo puede compartir. Es un hecho objetivo que la Comunidad Valenciana desde hace décadas, por este sistema de financiación, pero también por el anterior, ha estado discriminada en lo que los técnicos llaman financiación por renta, es decir, por renta que nos correspondería básicamente pues en periodos pues de lo que se gasta el Estado en pensiones, etcétera. Bien, pero también ha estado infrafinanciada por obra pública. Bueno, tenemos ejemplos vamos a decir, para dar y vender. El corredor mediterráneo, después de 30 o 40 años de reivindicación, sigue siendo, sobre todo los tramos, precisamente de la Comunidad Valenciana, sigue siendo una deuda pendiente. Pero en las infraestructuras hidráulicas el caso valenciano es tremendo. Es decir, aquí hemos visto anunciar miles y miles de millones que jamás se han ejecutado. Esas partidas han ido a otros sitios, no han ido aquí, y por supuesto no han ido aquí con el agravante de que aquí tenemos una zona de riesgo clarísimo y que teníamos que realmente haber reaccionado. El cambio climático, simplificar esto como se hace ahora, ¿no? Ir a un sitio y decir, el cambio climático mata. Oiga, esto en sí mismo, así dicho, es una simplicidad. Y si se piensa fríamente, es una cosa espuria, es decir, falsa. Porque lo que estamos haciendo es eludir responsabilidades. El cambio climático ha matado desde que la Tierra es Tierra, porque ha habido cambios climáticos y habrá cambios climáticos. Y por tanto, hoy en día, la ciencia ya nos dice que ese cambio climático, a diferencia de otras décadas anteriores, se está acelerando. Pero lo que realmente mata es la falta de infraestructuras. Es decir, lo que mata es la falta de infraestructuras, la falta de hospitales, la falta de obra hidráulica, la no corrección de los puntos negros de la carretera, los pasos a nivel, que aquí tenemos muchos que no se solucionan. Eso es lo que mata directamente. Es decir, mucho más que decir una expresión del cambio climático y sobre todo un debate que realmente no resuelve la cuestión. Porque esta cuestión se va a resolver no porque resolvamos el tema general del debate del cambio climático o en su caso del discurso del cambio climático, se resolverá si hacemos las obras de infraestructura. O sea, que por tanto tengamos el sentido común, la exigencia de decir, oiga, antes de arreglar el cambio climático o ponerse de acuerdo en el cambio climático, exigimos que estén estas obras. Porque, insisto, es fundamental para la recuperación económica y la dignidad de estas personas. Es decir, que de nada va a servir que todos nos compremos un coche eléctrico si al final las infraestructuras no están hechas. De nada va a servir que nos compremos si no están hechas y de nada va a servir que nos compremos ahora mismo un coche eléctrico si hundimos la industria europea y no tenemos ni siquiera los empleos porque no estamos adecuados para competir ahora mismo para la fabricación de coches eléctricos. Es decir, que esto tiene unas traducciones económicas tremendas. Por tanto, hay que ser realista. Y lo que hay que ser es honestos, es decir, actuar de acuerdo con los problemas y de una forma realista, no con meros dogmas, es decir, o con meros eslóganes que no sirven absolutamente para nada. Por tanto, los problemas son complejos y tienen soluciones complejas. Pero decir que el cambio climático mata o que el coche eléctrico es la salvación y en un contexto abstracto, es decir, no real, pues no sirve para nada. Es cierto que hemos entrado en una batalla política en el y tú más, ¿de acuerdo? Al final, enviándose responsabilidades de unos a otros. ¿Cuáles serían las coordenadas de la responsabilidad en esta dana, señor Orduña? Bueno, lo primero que quiero decir a los espectadores es que no tengan y yo sé que ahora es difícil, ¿no? Porque en una sociedad tan polarizada como la que tenemos, tan dividida, pues parece, bueno, una sociedad que se puede decir una cosa y la contraria, que efectivamente en 10 minutos. Sí, podemos pensar que no hay nada cierto, que no hay nada seguro. Bueno, esto no es verdad desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista normativo. Desde el punto de vista normativo hay muchas cuestiones que pueden ser interpretables, es decir, que admiten distintas interpretaciones, a veces porque la propia norma lo quiere así, a veces porque su función ordenadora lo permite, pero hay otros supuestos donde realmente pues no es así, es decir, hay una cierta ordenación
una cierta imperatividad de la norma que deja las cosas bastante claras. Para entender esta cuestión de una forma muy sencilla, lo que hay que decir es, fundamentalmente, atender al sistema de competencias, porque el sistema de competencias nos marca el primer criterio de responsabilidades. Al asumir una competencia, asumimos unas responsabilidades y esas competencias, en principio, en el texto constitucional, pues un poco van repartidas entre el Estado, la comunidad autónoma y en algunas los ayuntamientos. Bien, ¿dónde está la competencia fundamental de lo que sería la seguridad pública o la seguridad ciudadana? Pues eso está, obviamente, en el artículo 149.1.29 de la Constitución española. Simplemente hay que ir allí. Y entonces se verá cómo esa competencia de garantizar la seguridad pública le compete exclusivamente, en exclusividad, al Estado. Es decir, cuando estamos hablando de la integridad física, estamos hablando de la seguridad pública. Es decir, la seguridad porque sigamos estando vivos. Pues esta competencia le corresponde al Estado, en exclusiva. Por tanto, no la puede ni ceder ni la puede delegar. Otra cosa es que pueda tener en cuenta criterios de colaboración, determinadas actuaciones administrativas, órganos autonómicos, incluso locales. Pero la competencia en exclusiva la tiene el Estado. Y Paco, fíjate hasta qué punto este ámbito de decir, oiga, mire usted, aquí el Estado no hace eslabones vacíos de poder, sino que lo crea directamente, es que la normativa de aplicación, la principal de aplicación, responde a esta idea, que la última responsabilidad y la primera es del Estado. Mira, si nos fijamos en la Ley 2/1985, que es la ley primera sobre protección civil, que es la que empieza a establecer un cierto criterio de participación, colaboración con el Estado autonómico, pues el artículo 15 es muy claro. Nos dice, el Gobierno es el órgano superior de dirección y coordinación en protección civil. El Gobierno, se entiende el Gobierno de la Nación. Pero el artículo 16 nos dice, el Ministro de Interior es la autoridad superior. Autoridad superior. Autoridad superior. Si nos vamos a la Ley Orgánica 5/2005, que voy a terminar muy pronto, de Defensa Nacional, estoy diciendo simplemente la más importante, cuando habla de la Defensa Nacional y cuando habla del Ejército, ya no de la UME, del Ejército propio, nos dice que su misión fundamental es preservar la seguridad y bienestar de la ciudadanía en situaciones de graves riesgos o catástrofes. Esa es la misión que tiene el Ejército. Directa. La Ley 17/2015, que esta es especialmente de aplicación, de 19 de julio, que desarrolla la anterior ley de 1985 sobre el Sistema Nacional de Protección Civil, nos establece un proceso muy claro y nos dice, oiga, artículo 29, pues cuando realmente se establece un centro de emergencia, aunque sea autonómico, el CECOPI, por ejemplo, pues realmente nos dice, oiga, ¿quién tiene la posibilidad de decretar la situación de emergencia? Que actualmente nadie discute que lo que hemos vivido es una situación de emergencia, por tanto, es una obviedad, objetivamente es una obviedad. Pues, ¿quién la puede decretar? Pues la puede decretar, o sea, el mayor poder, decretar, el Ministro de Interior. Pero es lógico, porque la actuación de competencia exclusiva sobre la seguridad pública es del Estado. Por tanto, aquí el Ministro de Interior, que es la autoridad suprema, es el que puede decretar directamente, oye, sin pedirle autorización a nadie. ¿Quién la puede solicitar? Que te la pueden conceder o denegar. Pues el presidente de la comunidad autónoma y, en su caso, la delegada o el delegado del gobierno. Por tanto, estos pueden solicitar, pero de acuerdo con esta cúspide normativa que estamos explicando, quien la puede decretar directamente no es otro, porque es lógico, que el ministro del Interior. Pero si no vamos, con esto termino, a la UME, se ha discutido aquí porque salió el teniente general diciendo que necesitaba la autorización del presidente de la comunidad para poder ordenar la intervención de la UME. Pues esto no es correcto. Pero no es correcto porque lo dice el Real Decreto 1097-2011, en donde se detalla la intervención, el protocolo de intervención de la UME, en donde lo dice que la UME, fijaros bien, artículo 3.1, apartado A, la UME puede ser ordenada, es decir, la intervención de la UME puede ser ordenada en emergencias graves con independencia de que la emergencia sea declarada de interés nacional o no. O sea, que no hace falta que se declare la emergencia a nivel nacional, o sea, a nivel 3, no hace falta. La UME puede entrar. Y de hecho el propio general, el propio teniente coronel o teniente general de la UME reconoció en declaraciones posteriores que había incluso intervenido antes de la... Bueno, pues si has intervenido antes es porque precisamente el decreto te lo permite. Y efectivamente, en la orden de 160-2019, en este sentido que estamos diciendo de piramidal, le permite obviamente a la UME ordenar la intervención con el simple consulta o comunicación al titular del departamento, en este caso la ministra de Defensa. Como vemos,
no hay ningún vacío de poder en el Estado. El Estado, en un Estado de autonomía que tenemos, y respecto a una competencia que es de seguridad pública, siempre se guarda la potestad máxima. Y es lógico, porque así no hay ningún vacío de poder. Por tanto, ante la pregunta ¿quién debió declarar la zona de emergencia y qué ministerios tenían que estar? Pues claramente el Ministerio de Interior, la ministra de Defensa, y en última instancia, dentro de lo que la CECOPI, pues el ministro del anteriores podían intervenir directamente y el ministro de Interior lo podía decretar. A partir de ahí, pues habrá que preguntar o habrá que analizar en sus casos correspondientes, pues por qué no se hizo esta intervención. Entonces, las palabras del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, diciendo si necesitan más recursos que los pidan. Bueno, yo creo que esas palabras, sinceramente, le van a perseguir toda su vida, porque según lo que estamos viendo en la normativa, el presidente del gobierno no está en una posición displacente, es decir, bueno, pues si necesitáis algo me lo pedís. No, está en una situación de deber, porque obviamente es el gobierno, a través del ministro del Interior, que tiene que ordenar esta intervención, es la ministra de Defensa y en su caso el Ministerio de Transición Ecológica, como veremos más adelante, los que tienen la intervención directa. Por tanto, oiga, no es que me lo pidan, es que usted tiene el deber fundamentalmente de estar prestando esta situación de emergencia cuando realmente se produzca. Por tanto, yo creo que es una frase que claramente lo que pretende es un discurso de eludir responsabilidades. Y claro, si no me lo piden, no soy responsable. Esta ecuación no es correcta, no es cierta. Te lo piden o no te lo pidan, tú tienes la propia responsabilidad que te da el ser jefe del gobierno. Y tu responsabilidad es directa y es competencial. Por tanto, tienes que responder por ella, con independencia de que te lo pidan o no te lo pida. Porque claro, eso de decir, si no me lo piden, no soy responsable, pues hombre, desde el punto de vista que estamos diciendo de la Constitución, no tiene ningún sustento. Si eso fuera así, pues yo comprendo que mucha gente querría ser presidente del gobierno, ¿no? No te piden una cosa, pues no asumen ningún tipo de responsabilidad. No, es más bien todo lo contrario. Es decir, tú tienes una responsabilidad, que es la responsabilidad máxima, ser presidente del gobierno, y por eso, como es máxima, el orden competencial también te lo pide, también te lo reclama. Te lo reclama mucho más que un presidente de una comunidad o mucho más que un alcalde, porque tienes la máxima responsabilidad. Y esto de los criterios de gobernanza, cogobernanza, que ahora tanto escuchamos a los políticos, tanto autonómicos como nacionales, bueno, aquí hay una cogobernanza. ¿Cuáles son las situaciones de este criterio? Bueno, realmente no hay, realmente cuando se dice lo de la gobernanza, se está, digamos, en esta línea de decir que hay una toma de decisión conjunta. Esto estamos viendo en la normativa aplicable que no es así. Al final hay distintos ámbitos de responsabilidad y distintos ámbitos en donde realmente cada eslabón tiene su posibilidad de decidir. El ámbito de decisión es obviamente la de los ministros y en su caso la del presidente del gobierno, y no hay una situación de cogobernanza. Yo diría que hay una situación de gobernanza en un Estado que es un Estado español unitario que está territorialmente formulado bajo autonomías, pero en ningún caso es una confederación de estados. Es decir, hay por tanto una unidad competencial, una unidad de responsabilidad desde el punto de vista de la distribución de competencias y por tanto en esta materia, aunque haya órganos, como por ejemplo el CECOPI, etcétera, órganos que están dentro de un diseño general de sistemas de alarma, de decisión, etcétera, de protección civil, esos órganos no borran para nada, de hecho no son órganos administrativos, no borran para nada la responsabilidad directa que tiene a nivel competencial cada uno de las administraciones que aquí actúan. ¿Y qué le ha parecido la actuación, en este caso, de la Confederación Hidrográfica del Xúquer y por extensión la del Ministerio de Transición Ecológica? Bueno, pues desde un punto de vista, es mi opinión, pero desde un punto de vista objetivo, yo destacaría dos cosas que realmente me parecen que no tienen, que van a tener una difícil justificación. La primera, porque no se hicieron las obras. Resulta ahora imposible de justificar que unas obras que estaban presupuestadas y sus proyectos en los cajones de los ministerios, que es el actual Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, desde el 2005 no se hayan actualizado, no se hayan ejecutado. Porque, mirar bien, aquí no vale, es que no vale excusas. Oiga, es que no tenía presupuesto, estamos hablando de 20 años. Oiga, es que se oponía un poco he oído decir que se oponía un poco al plan de la huerta de
del gobierno de Botánic de Chimo Puig. Oiga, es que el plan de la huerta del gobierno botánico de Chimo Puig es una ley autonómica y no puede oponerse a leyes estatales que por interés nacional realizan estas obras. Por tanto, quiero decirte que no tomen el pelo. Es decir, estas obras se debieron hacer, pero fundamentalmente porque eran obras vitales para la gente. Y no hay mejor dinero gastado que aquel que salva vidas y que garantiza la estabilidad de la integridad física de las personas, que al final es también la de sus sueños, sus haciendas, sus negocios. Por tanto, ahora tendremos que plantearnos también por qué no se hicieron esas obras. Porque la justificación de que no había dinero, bueno, pues habrá dinero en una línea específica en un determinado año, pero en 20 años, el tener una serie de líneas ya aprobadas y no ejecutarlas, es decir, bueno, pues en derecho civil también expresamos que el incumplimiento se hace cuando no se hace nada, es la actuación pasiva. Eso también genera responsabilidad y que en este caso, evidentemente, habrá que decir, cada uno en su esfera, las obras autonómicas, las obras estatales, estas, por ejemplo, son obras estatales, tendrán que dar explicaciones de por qué no se hicieron. Porque efectivamente aquí para los valencianos ya llueve sobre mojado en materia de infraestructura. Estamos un poco dejados de la mano de Dios. Pero claro, ¿pero qué es esto en el siglo XXI? Estar dejados de la mano de Dios en infraestructuras que son vitales. Porque aquí riadas ha habido siempre. Lo que pasa que aquí, y es como si fuera una novela literaria del 19, aquí en esa zona se vive bajo la amenaza del Barranco del Pollo. Es decir, usted, el Barranco del Pollo, le gobierna su vida y sus haciendas. Porque tiene un gobierno central, y en su caso, en las obras que correspondan a la autonomía, que jamás van a prestarle atención. O sea, es decir, sus sueños, sus citas, tal, no le merecen la pena. Porque son obras que a lo mejor tardan mucho en hacerse, y no hay un rédito político directo, porque además son obras que efectivamente, pues algunos, el discurso medioambiental, que puede caer en el absurdo y en la idiocia. Es decir, oiga, el discurso medioambiental tendrá un sentido y un debate científico, pero entre salvar vidas y salvar unos 15 o 20 metros de un determinado corredor, evidentemente la vida, constitucionalmente la vida de las personas, tiene un valor infinitamente mayor. Así que bueno, yo creo que esto es, aquí, lo insisto, no quiero ser pesado, para la reconstrucción, que es lo que deseo para esta zona de Valencia, que la considero también mía, para esta reconstrucción es fundamental que estas obras se hagan. Y yo como valenciano doy una iniciativa. Yo pondría un reloj ahí en la plaza de las zonas afectadas para que contaran las horas, los minutos, los segundos que han pasado sin hacerse las obras. Claro, cuando le oigo a usted, recuerdo cuando los ayuntamientos, por ejemplo, salen diciendo que tenemos un remanente de tesorería pues muy amplio, muy abultado, ¿no? Pues me venía a la cabeza los 25 millones de euros que tenían casi el Ayuntamiento de Gandía de remanente de tesorería. Nos ha sobrado del dinero, pero un dinero que estaba previsto para ejecutar dentro de un presupuesto que no se ha ejecutado, por ejemplo. Pero del señor Mazón, ¿qué tiene que decir usted del presidente de la Generalitat? Bueno, el señor Mazón tendrá que responder, porque ahora, claro, ahora vamos a ver muchas comisiones de investigación, vamos a ver declaraciones. Él pues ha tenido, yo creo que acertadamente, la oportunidad de por lo menos ofrecer la relación de los hechos que él más o menos ha declarado. Me parece que dentro de unos días declarará también en el Congreso el presidente del Gobierno. Cada uno dará un poco la relación de los hechos. Yo creo que desde el punto de vista competencial, como he dicho, la situación está clara. El señor Mazón, pues hombre, desde el punto de vista, digamos, de la relación de los hechos, pues el criterio, por decirlo de alguna forma, porque efectivamente que la situación esta superaba con creces cualquier dispositivo autonómico. Eso se vio a las pocas horas, efectivamente, de la magnitud de esta catástrofe. Pues posiblemente, a lo mejor, el dato más, digamos, que obra más en su contra es que efectivamente no solicitó la declaración de zona de emergencia, pero también es verdad que la podías, como acabamos de ver, la podía solicitar la delegada del Gobierno y el propio ministro del Interior. El Ejército podía haber actuado directamente, obviamente sin la autorización del presidente del Gobierno y obviamente el ministro de Transición Ecológica pues debería haber tenido, a la altura de la circunstancia, por los sistemas modernos de ayudas, de aviso, que no tiene, porque me parece que solamente había una caseta y una especie de medidor que a la primera de cambio la corriente se lo llevó. Sí, un sensor, sí. Por lo tanto, yo creo que él tendrá que explicar fundamentalmente que realmente su gestión, dentro de lo que cabe, pues fue la que él consideró en aquel momento adecuada. Porque también es verdad, y de eso hablaremos,
estos protocolos que hay tampoco determinan, es que en fin, como no son órganos colegiados, no son órganos administrativos, tampoco hay una correlación de actas de cómo se tomen las decisiones, que no se toman colegiadamente, tampoco hay una grabación de cómo se... Sí, tampoco hay, por decirlo de alguna forma, una base ¿Hablas del administrativa. CECOPI? Sí, de CECOPI. Claro, entonces, bueno, pues parece así que es como una simple reunión, es verdad, de casi todos los, pero que algunos se reúnen por videoconferencias, otros van allí, etcétera. Y bueno, yo creo que todos estos protocolos se tienen que revisar. Se tienen que revisar porque la comunicación tiene que ser mucho más precisa. Por ejemplo, a mí se me ocurren muchísimas cosas, pero hombre, porque me parece inaudito que los ayuntamientos posiblemente afectados no tengan una relación directa de comunicación con el CECOPI en su caso. Me parece también inaudito que no se pueda grabar las actuaciones. Yo ahora en la universidad precisamente he declarado las clases online y grabo mis clases. Es decir, bueno, pues si es una persona responsable, si sabes tu obligación, tus cometidos, pues qué problema tienes en que realmente haya una... Así que bueno, que se puede hacer muchísimas cosas para que efectivamente sean mucho más eficaces. A partir de ahí, como esto no se ha hecho, pues yo creo que cada uno va a contar su relato, aunque, insisto, desde el punto de vista competencial no hay que olvidar que aquí cada uno tiene su eslabón de responsabilidad y de competencia. Hemos visto que la mitad de las personas fallecidas en esta dana tenían 70 años o más. Y es verdad que no son adolescentes y por tanto no viven pegados al móvil como vive un adolescente. Las personas mayores en su casa, si además están en sus domicilios, posiblemente tengan el móvil en cualquier habitación, en cualquier salón y no presten la atención. Incluso alguna de estas personas también puede tener algún problema de sordera de no poder pues estar pendiente del alarm, por ejemplo, de estos sistemas de alarma. Esto por un lado, ¿no? Por un lado, que pienso que no es poco definir. Y luego, por otro lado, la falta general de cultura que tenemos ante las alarmas. ¿Quién nos ha dicho cómo tenemos que actuar en caso de una alarma? Si es por agua, si es por viento, si es por una emergencia volcánica, si es por un terremoto. No tenemos cultura, ni nosotros ni nuestros hijos. ¿Cómo tenemos que actuar? Claro, el que dependamos de un sistema de alarma que suene en el móvil, que esté en ese momento, estemos en el cine o estemos en cualquier otro lado, que lo podamos escuchar o no, y que a partir de ahí sepamos qué tenemos que hacer, porque yo he contado aquí alguna vez en televisión que no hace muchos años, cuando había un día de mucha lluvia, pues escúchame, vamos al Corte Inglés que allí no nos mojamos. Y actualmente, pues vamos a IKEA que allí no nos mojamos, ¿no? Claro, esa cultura de decir, no, hay que irnos a casa, yo creo que ha habido un antes y un después. Ahora cualquier alarma que vaya a sonar, todo el mundo va a empezar a saber qué tiene que hacer, pero porque ha visto la magnitud del caos que ha habido, ¿no? Luego empezaremos a relajarnos cuando suene el alarma una y 100 veces y vemos que no pasa nada. Bueno, siempre están avisando. Pero, ¿usted piensa que el sistema de alarma por móvil es suficiente? Bueno, yo lo he dicho al principio. Creo, aquí sí hemos tenido una cultura, la cultura de las riadas. Es decir, y por tanto estamos ciertamente acostumbrados. Es cierto que en determinadas ocasiones pues estos desbordamientos pues tienen magnitudes y por tanto resultados catastróficos, pero para nosotros, para todo lo que es el Mediterráneo, ha habido episodios constantes de lluvia torrencial en estas épocas, etcétera. Yo creo que el sistema de alertas es necesario, que es necesario también una cultura que no la tenemos, una cultura, y por tanto desde la infancia tendríamos que estar prevenidos, especialmente aquí en esta tierra, porque hay bastantes riesgos de desbordamiento, pero que no solamente es, digamos, es la solución, porque nunca va a ser la solución. He dicho al principio, y es una cosa obvia, que el sistema de alerta, la IMEN, no fue capaz de precisar el lugar concreto donde iban a caer, no los 160 o 170 que decía al principio, sino más de 500. Ni tampoco la duración extensa de tantas horas cayendo si no fue capaz de precisarlo. Es como decir, bueno, ¿de qué te sirve que 2 días antes te digan va a caer la mundial, ¿no? Si lo importante es que te digan en qué momento va a caer la mundial, porque, claro, la otra opción que es, cuando venga una alarma roja de 160, se paraliza, se bloquean todos los polígonos industriales, se queda sin actividad se evacúa la gente, eso, en cuanto lo hagamos 2 veces y no pase nada, diremos, bueno, pero todo esto, ¿para qué? Como tú bien decías, ¿cuál es la solución? Que los ancianos tengan un altavoz ahí con el móvil para que si es por la noche, ¿qué tal? No, yo creo que hay que mejorar los protocolos de actuación en la medida en que los sistemas, yo imagino que en el futuro serán incluso más precisos, ahora no son totalmente precisos, pero sobre todo hay que dar una solución definitiva. Y esta solución definitiva, insisto, para valorizar las casas de las empresas, todo, no es otra que la obra de infraestructura.
infraestructura, que es la que te permite no tener 20 minutos para salvar tu vida, o unas horas, o un día entero. Te permite estar a resguardo, como se vio en la ciudad de Valencia con el nuevo cauce del río Turia, que perfectamente desahogó correctamente en el mar pues toda la cantidad de volumen de agua que traía. Venimos escuchando también un montón de indemnizaciones que los políticos anuncian a bombo y platillo para todos los damnificados. ¿Cuánto de esto va a llegar y cuánto de esto va a ser real? Bueno, yo le tengo que decir, y también esto es lamentable decirlo, le tengo que decir que efectivamente el concepto de indemnidad que se maneja en el sentido de volver, la ficción de volver a estar como en la situación anterior, antes de que no pasara esto no se va a conseguir ni siquiera de una forma aproximada. Es decir, realmente solamente lo que podemos calificar como ayudas directas entraría realmente como, por decirlo de alguna forma, como un criterio indemnizatorio en sentido pleno. Las ayudas directas, todo lo que no sean ayudas directas no es un criterio indemnizatorio, es un criterio paliativo, pero no es indemnizatorio, o sea, no te indemnizan, es decir, no te reparan la situación de restitución que tú tenías antes de que efectivamente se produjeran estos acontecimientos. Por tanto, va a haber mucha cantidad de dinero, de esos 10.000 y pico millones primeros que se han dado, parece ser que hay 5.000 millones que son básicamente de aportaciones de fondos ICOs o de préstamos, por tanto no son ayudas directas, es un dinero que se va a tener que devolver. Otros son dinero que pone el consorcio, no lo pone el Estado tampoco, que lo ponen las entidades aseguradoras que trabajan o que cooperan con el consorcio para estos grandes riesgos, pero no es dinero público, no es dinero de los contribuyentes, que somos en realidad quienes ponemos las ayudas directas, y por tanto va a haber un porcentaje muy alto, como veremos, yo calculo casi un 60%, 70% de daño que no va a ser recuperado como ayuda directa. Y luego con los fondos ICOs sí que quiero hacer una advertencia, porque ya con los anteriores fondos ICOs, líneas ICOs de avales que hizo el gobierno precisamente para la recuperación económica después del COVID, pandemia, pues ha habido un problema importante, y por tanto les digo a los que nos están oyendo que presten atención. ¿Cuál era el problema? El problema es que se decía, oiga, mire usted, aquellos fondos eran para las pymes y pequeñas empresas, autónomos y pymes. Estos fondos ICO de líneas avales ICO son ahora para hogares, para empresarios y pequeñas empresas. Bien. Pues el problema que había era fundamentalmente que la publicidad te decía, oiga, usted acuda a esta línea de financiación porque el Estado le avala el 70 o el 80% según los casos del préstamo que usted le dé. Por tanto, si usted no puede pagar, tiene hasta un 70 o un 80% y sabe que en el peor de los casos usted pagará solamente el 20 o el 30%. Bien. ¿Qué hicieron las entidades financieras? Dijeron, muy bien, dado que nosotros ponemos el dinero o adelantamos el dinero, pues vamos a poner una fianza solidaria. Entonces cogieron el aval el Estado, que era un aval a primer requerimiento, es decir, una garantía muy fuerte, porque además es la garantía del Estado, y a primer requerimiento dice, oiga, en caso de incumplimiento, o sea, que le bastaba simplemente que el deudor, en este caso el cliente, no lo hubiese pagado, usted Estado me paga. Y lo pusieron como una fianza solidaria, con lo cual el banco se podía dirigir también directamente y previamente al propio empresario, porque el empresario firmaba como fiador solidario, junto con el Estado. ¿Eso qué significa? Significa que algunos se pueden, si esto se reproduce, si este esquema se reproduce, significa que la idea esa de que van a tener que devolver un 20 o un 30% tampoco es correcta, porque el banco le va a poder exigir, si pone esta fianza solidaria, el pago del 100%. Por lo tanto, como vemos, es decir, es que es todo una cadena de obstáculos, de falta de transparencia, de falta, pues claro, esto era evidentemente un supuesto de abuso de tal, porque el propio gobierno tenía que haber puesto la condición a las entidades bancarias de que no pusieran fianzas solidarias, que para eso ya el Estado pone el aval. Por tanto, sí que recomiendo que cuando se vean estas líneas, que se vean las pólizas de crédito, porque ahí si ven que es una póliza con fianza solidaria, estamos incurriendo en el mismo defecto que estamos diciendo que pasaron con los anteriores líneas. Si fuera usted ahora mismo, lo estuviera ejerciendo como magistrado, sería claro en la falta de transparencia en este aspecto, ¿verdad? Hombre, si se reproducen así, sí, evidentemente. Y, hombre, y más en estas dramáticas circunstancias, en donde realmente la gente pues se ve casi abocada a la necesidad, porque insisto, no va a haber ayudas directas suficientes a agarrarse a cualquier cabo ardiendo, porque claro, los otros son aplazamientos de pago, tal, pero con donaciones no hay, préstamos, etcétera. Por tanto, insisto, todo lo que no sea ayuda directa,
pues realmente va a ser difícil el que tenga una indemnidad por lo acontecido. ¿Y también piensa usted que hay una falta de transparencia en los sistemas de protección civil? Sí, es lo que hemos comentado. Tal como está el CECOPI y estos organismos que realmente son de emergencias, pues efectivamente hay una transparencia también, falta de transparencia es cuando, Paco, cuando el acceso a la información es dificultoso. Es decir, no se transmite con, digamos, con celeridad y con comprensibilidad. Y evidentemente, si algo hemos observado en este órgano, que insisto, no es un órgano administrativo, etcétera, pero sí un poco de coordinación, hemos visto que la comunicación ha sido un desastre. Desde el punto de vista, los ayuntamientos no estaban coordinados, la Confederación Hidrográfica de Júcar tampoco estaba coordinada. Es decir, bueno, es decir, prácticamente no había nada coordinado. Es decir, teníamos ahí a los bomberos, teníamos sí, pero el general, este teniente general, mandaba a unos, mandó un complemento únicamente de 55 personas. 55. El día 29, 55 que casi se los lleva el agua. O sea que la situación de emergencia, era, para mi modo de ver, era clarísima. Pero tampoco había una coordinación, porque esa intervención no se lo comunicó a los demás miembros de tal. Por lo tanto, yo creo que ha habido una descoordinación clara y evidentemente se puede retomar estos protocolos para que haya, insisto, en primer lugar, una transmisión de datos fiable, pero para todos los sitios implicados, alcaldes, ayuntamientos, la Confederación tendrá que tener avisos actuales, porque hay realmente una coordinación, por decirlo de alguna forma, tecnológica y al mismo tiempo presencial, de toma de decisiones, ¿no? Claro que se puede mejorar, la transparencia ahí puede hacer muchísimo. Usted rescató una cláusula muy clara en la ley, que es algo así como rebus sic stantibus. Eh, ¿La Dana y esa cláusula casan? sí, bueno, la cláusula rebus sic stantibus la rescatamos jurisprudencialmente porque no está regulada. Este es otro caso, otro problema, otro tema clarísimo de negligencia, en este caso del Poder Legislativo. Todo para que la gente que me está escuchando comprenda la realidad, lo que estamos diciendo. Aquí no es que hayan pasado 20 años y no se ha construido una infraestructura hidráulica. Aquí es que han pasado 134 años de que tenemos el Código Civil. Ha dicho 134. 134, el Código Civil es de 1889. Todos los países de nuestro entorno tienen esta figura regulada y nosotros, después de 134 años de Código Civil, no tenemos una infraestructura jurídica que es la cláusula rebus. Es decir, el Código Civil, en el derecho de la contratación, pues al igual que pasa con nuestro Ministerio de Transición Ecológica, sigue sin hacer obras de infraestructura que necesitamos. En este caso, una cláusula que lo que permite precisamente es atemperar, adecuar las consecuencias negativas que tiene estos acontecimientos imprevisibles, porque, insisto, la IMEN no dijo ni el desastre que iba a producir, ni el momento concreto en el cual se iba a producir. Por tanto, para esta gente fue imprevisible, ¿no? Incluso, entre comillas, siendo previsible hubiese sido casi inevitable, porque no se podía haber evitado desde el punto de vista de las consecuencias económicas. Bueno, pues estos supuestos lo que hacen es que todas estas personas que ahora están sufriendo contratos de alquiler, contratos de suministros, que han visto anegados sus negocios y que al mismo tiempo, para recuperarse, tienen que seguir contando con los proveedores como tal, les permite ajustar, reequilibrar el contrato durante aquel periodo de tiempo en donde realmente no tienen las condiciones económicas necesarias porque han dejado de vender, han dejado de hacer cosas, tienen que reflotar la empresa, etcétera. Este ajuste que permite la cláusula rebus, pues si está en el Código Civil, si está regulado, es mucho más fácil que no que te lo dé únicamente la doctrina jurisprudencial, que es lo que pasa ahora. Porque tiene que depender de que haya un juez pues que realmente pues haga más caso de una cierta doctrina jurisprudencial del Supremo que de otra, etcétera. Mientras que la regulación daría seguridad jurídica y, por tanto, desde el punto de vista también judicial, pero también normativo, pues la gente se vendría antes a transaccionar, a negociar, etcétera, porque la regulación lo que permite es precisamente desarrollar una cláusula que, fíjate, Paco, lo importante que tiene esta cláusula es que está pensada fundamentalmente para mantener contratos, mantener empresas y empleos. Así de claro, esa es la cláusula rebus. Insisto, como símil, si el Ministerio de Transición Ecológica desde hace 20 años no ha hecho las obras de infraestructura hidráulica, nuestro legislador desde hace 134 años, absolutamente por negligencia irresponsable, y yo digo con criterio de responsabilidad, pues ha sido incapaz de incluir esta figura que ya tienen prácticamente todos los países de nuestro entorno. Pues menos mal que usted
cuando estaba ejerciendo Sí, por lo menos como magistrado, jurisprudencialmente dimos la puso la vía. jurisprudencia para que al final se puedan acoger Por lo menos otros muchos, jurisprudencialmente sí. para que puedan acogerse a esa cláusula. También está con nosotros, estaba muy atento, pues escuchando las palabras del profesor de catedrático de Derecho Javier Orduña, Pepe García, que vivió ese día unas circunstancias, bueno, pues en plena zona cero. Se encontraba allí con su vehículo y tuvo que abandonar el vehículo en la pista de silla cuando el agua ya alcanzaba pues por encima de la rueda del coche, lo abandonó, tuvo que salir, cruzar la mediana y correr con todo lo que podía para intentar salvar su vida. Cuéntenos un poco de una manera breve esa circunstancia, señor García Rocha. Fue una circunstancia desagradable, imprevista, no entraba ningún cálculo ni mío ni de los que estábamos allí en esos momentos. Y bueno, pues la sorpresa fue que uno tiene que tomar decisiones tan rápidamente que los minutos te pueden costar la vida. Y así fue, pues tuvimos que abandonar el coche, pero de una forma rapidísima y piernas para que os quiero. Empezar a buscar la vida. La vida pues era buscar un sitio que pudieras refugiarte, que pudieras salvarte, porque veías aquello que se iba, pero por segundos, no por minutos, por segundos. Y yo llegué hasta el extremo de ver coches flotando, pero en cuestión de 2 minutos, coches ya que estaban flotando por allí la pista de silla, que es donde yo realmente me encontraba. Y, y bueno, aquello pareció una película dantesca que estoy soñando, estoy despierto y claro, y ante esta situación pues uno tiene que pensar que su vida peligra y efectivamente pues yo creo que algunas personas lo pasaron muy mal y yo tuve la suerte pues de tomar una decisión rápida y de irme a Valencia, a la ciudad, rápidamente, llegar a Valencia y después pues con la consiguiente aventura de decir llego a Valencia y ahora qué, ¿Y dónde voy? ¿Qué dónde hago? voy, qué hago, dónde duermo, Claro, todas las dónde circunstancias. paso la noche, me refugio, qué va a pasar, el coche, en fin, las personas y bueno, luego ya ves todas las noticias que van ocurriendo y que van retransmitiéndose por la televisión y te se ponen los pelos de punta Claro, porque su claro, vehículo aún no ha aparecido, ¿verdad? no, el vehículo no ha aparecido, la verdad es que es una negligencia enorme porque hay miles de vehículos que están desaparecidos, ni la Guardia Civil ni nadie avisa a ningún propietario, con lo cual pues están ni se sabe dónde están, en un estado de abandono, en un estado que lo ves en la televisión y dice pues estará en una montaña de coches o estará uno al lado del otro, en fin, es una dejadez absoluta, llamas y encima pues no te informan de nada, te pasan la pelota, que si el puerto, la comandancia de Benimaclet, la de Benimaclet te dice que el 060, que llames a cualquier sitio, a la Guardia Civil de Gandía por decir algo, y te dicen que no saben nada, o sea que nadie sabe de nada. Efectivamente, esto era un caso de emergencia nacional sin ningún tipo de duda y ahí vemos los resultados, la cantidad de muertos que pesan muchísimo, efectivamente, y que ha sido la parte más dolosa, sin lugar a dudas, de esta terrible dana que ha afectado al sur de Valencia. Usted también, por motivo de trabajo, también ha tenido que instruirse delante de las circunstancias, de las muchas circunstancias que se van a dar ahora el caso. Por ejemplo, la cláusula rebus que en su día empezó a aplicar como magistrado el señor Orduña, va a facilitar muchas empresas que tengan la posibilidad de poder abaratar costes para salir adelante. Sí, se van a abrir, bueno, yo antes que nada quiero agradecer al profesor Orduña por la brillante exposición, como siempre, de todas sus materias que domina y en este caso pues aplicado a un evento tan desgraciado que es una circunstancia que ni esta generación de los que estamos actualmente viviendo ni la siguiente pues van a recordar desgraciadamente durante muchos años, igual que recordamos la riada famosa del 57, que esta pues por desgracia creo que ha superado a la riada aquella del 57 que ya lleva mucha historia. Sí, se van a abrir muchos escenarios jurídicos. Yo estaba escuchando lo de la rebus y de la posible responsabilidad patrimonial y yo veo pues claramente una responsabilidad patrimonial porque hay un efecto, una causa es una riada
pero una riada con un déficit de infraestructuras que ya está claro que la famosa infraestructura del Barranco del Pollo pues se tenía que haber hecho. Se tenía que haber hecho porque estaba programada desde el 2009, aprobada por la Confederación Hidrográfica del Júcar, siendo presidente pues precisamente un andiense, Juan José Moragues, y con buen criterio pues en el 2011, siendo secretaria de Estado en el Ministerio de Transición Ecológica Teresa Rivera, pues le dio el voto favorable al impacto ambiental. O sea que desde el 2011 tenía el visto bueno del propio ministerio. Y sorpresivamente en el 2021, o sea 10 años posteriormente, esta infraestructura, pues que ya tenía todas las bendiciones, pues se decide que no es viable, económicamente por un informe que suscribe un tal Javier Ferrer Polo, director técnico en aquellos momentos de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que decía que no reunía los requisitos de viabilidad económica en el 2021. Lo que hemos hablado. Sorprendentemente. Infrafinanciación de Valencia. O sea, la Confederación, por una parte, clasifica las obras como prioritarias, pero un técnico dice que no es viable. Habrá que ver, porque esto se tendrá que ver en sede judicial, ese informe de viabilidad económico que decía y por qué no justificaba cuando tenía todas las bendiciones de la propia Confederación Hidrográfica del Júcar. Lo cierto es que el Ministerio pues decide aparcar en el año 2021 esa infraestructura que algunos técnicos últimamente, como Félix Francés, catedrático de Ingeniería Hidráulica de la Universidad Politécnica de Valencia, pues estiman en unos 150 millones. También he oído alguna versión que puede costar algo más, 300 millones, pero bueno, estamos barajando cifras ínfimas cuando ya los costes de infraestructuras solamente producidos ya alcanzan los casi 7.000 millones de euros. 7.000 millones contra 150, 200, 300 millones de euros que suponía esa inversión. A ver qué dice el plan de viabilidad económica de este señor, con el desastre que ha ocurrido. Pero aparte de esto, no está cuantificado todo el daño que se ha producido a todas las empresas, porque ahora hay una especie de indemnización paliativa, como decía el profesor Orduña, pero es que aparte de la indemnización paliativa, que le llegará a quien le llegue y cuando ya estará muerto económicamente, pues yo me atrevo a decir que se abre un escenario, un melón, con las posibles reclamaciones por la responsabilidad patrimonial del Estado y de la Generalitat, o de los dos o uno de ellos. Se va a abrir un escenario y con esta responsabilidad patrimonial estamos hablando del lucro cesante y de los daños y perjuicios ocasionados a miles y miles de empresas de toda la Horta Sud y de todas las poblaciones afectadas. Con lo cual, estas indemnizaciones pueden multiplicar por varios números, varios dígitos, los 7.000 millones de las infraestructuras, porque el lucro cesante es todo las expectativas económicas que una empresa ha perdido a futuro. O sea, le pueden ahora reponer pues el material, lo que valga, los daños y perjuicios, pero ¿y el lucro cesante? Por lo tanto, se va a producir en cascada una serie de responsabilidades a futuro contra el Estado, porque yo quiero decir que fundamentalmente, aparte de lo inadecuado que fue la actuación del presidente de la Generalitat el día famoso, pues quiero recordar aquí a algunos pues, que existe una guía de organización operativa estatal, que es del propio ministerio. Esto no lo dicta la Generalitat, sino es del Ministerio del Interior, en el cual te habla pues, de todas las fases, de la fase 2, la fase 3. Nosotros todos sabemos que aquí estábamos en la fase 2. Y la fase 2... Cuando deberíamos haber estado en la fase 3. Y resulta que si vamos aquí a ver, aquí simplemente lo que dice el Ministerio Interior, donde pone exactamente la situación 2, se declara situación 2, pero no se convoca el comité de dirección ni se activa el CECOPI. El CECOPI ya sabemos casi todo lo que es. Es el Centro de Coordinación integrado por las autoridades autonómicas y las estatales. Las autonómicas y las estatales. Y resulta que el día 29
A las 5 de la tarde se activó el CECOPI. Por lo tanto, a partir del día 29 a las 5 de la tarde teníamos que haber entrado en situación 3 automáticamente. Porque es que lo dice el Ministerio, no lo digo yo, lo dice el Ministerio. Te pones aquí y te dice, bueno, ya no podía estar en situación 2 desde que se activó el CECOPI. Y en el CECOPI interviene la Delegación de Gobierno, la Confederación Hidrográfica del Júcar y la EMET. Intervienen diferentes organismos que son estatales. Y ellos intervinieron en esa reunión, aunque en videoconferencia. No fueron personalmente a la reunión, pero sí que asistieron en videoconferencia. Y desde ese momento tenía que haberse decretado la situación 3. Y la situación 3, el único que tiene competencia es el ministro del Interior. Como ha puesto bien el profesor Orduña. Ministro del Interior, que automáticamente, activándose el CECOPI, se tenía que haber decretado el estado de emergencia. Y automáticamente el ministro del Interior tomar carta en el asunto, y el Estado 3 era el Estado que tenía la competencia, ya no la tenía la autonomía. Pero yo creo que esto ya en sede judicial en su momento pues irá determinando las responsabilidades, pero claramente, aparte de las que pueda tener la Generalitat, el Estado, en este caso, el gobierno, va a tener responsabilidades, yo lo veo bastante claro. Y de hecho, pues yo creo que todos los valencianos lo hemos entendido, esa dejadez, ese esperar a mandar las fuerzas, a que lo pidiera la Generalitat. Pero ¿cómo va a pedir la Generalitat? Si es el Estado el que está por arriba de todos y tiene que velar por el interés de todas las comunidades, a los valencianos es que nos han ninguneado toda la vida, y entonces, claro, esto es una forma más de ninguneo. El problema es que no tenemos una infraestructura, no tenemos las infraestructuras adecuadas por la infrafinanciación que estamos viendo desde hace años, que estamos reivindicando, y a los valencianos parece que somos el último mono de España. Y esto Ha quedado muy claro la posición técnico-jurídica de los que aquí han intervenido. Vamos con conocimiento de causa y de base, el catedrático de Derecho de la Universidad de Valencia, el profesor Orduña, magistrado del Tribunal Supremo del año 2011 a 2019, y también del abogado y economista señor Pepe García Rocha. Lo importante, por encima de todo, es que ustedes, quien esté en el caso de alguna zona de la afectada por la DANA, que se asesore jurídicamente, primero de esa cláusula rebus, sin lugar a dudas, para intentar seguir adelante con su proyecto y con su negocio, por encima de todo. Y segunda, porque busquen las soluciones, en este caso, busquen pues cualquier tipo de responsabilidad patrimonial por parte del Estado, que puedan un poco hacer frente a todos aquellos dejadeces que ha tenido, en este caso, en la comunidad, y que viene padeciendo de hace demasiado tiempo. Quizá ese carácter meninfo de los valencianos ha hecho que una vez tras otra, un político tras otro político, cuando coincide con el político que está gobernando, pues la voz se calla y no pide mejor financiación. Cuando no coincide, se pide una mejor financiación. Pero la realidad es que ahora mismo España y Valencia puede estar incluso peor financiada que lo está ahora, si al final otros territorios a nivel nacional mejoran su financiación. Si mejoran, es porque se lo van a tener que quitar a otros sitios, a otros pueblos, a otras comunidades. Por tanto, miren ustedes la necesidad de la igualdad y la transparencia delante de todos los que son los españoles, porque todos tienen el mismo derecho, y ahí lo marca la Constitución, que es la Carta Magna, que está por encima de todas las demás. No, yo lo que sí que pediría es, como valenciano, sí que pediría a todos los partidos políticos, especialmente los que están aquí en Valencia, pero a todos en general, que estuvieran unidos en volcarse en esta recuperación, y que estuvieran unidos de una forma transparente. Es decir, estableciendo con claridad meridiana que por encima de cualquier criterio partidista está la recuperación y la dignidad de esta gente, por encima de cualquier criterio partidista. Y por tanto, que todos a una exigieran del gobierno central, porque el gobierno central no paga, pagamos todos los ciudadanos que contribuimos al Estado, ¿vale? Por tanto, que exigiera con justicia que efectivamente ese dinero en reconstrucción de infraestructura, en ayudas directas de la gente y sobre todo en reconstrucción de los negocios y las obras hidráulicas que hacen falta, se hicieran cuanto antes. Que lo exigieran y que realmente demostraran también una cierta dignidad, precisamente pues para exigir esto que es tan justo como estamos aquí demandando.
Pues solo espero que al final los políticos, sean del color que sean, como mínimo se miren en el espejo de los voluntarios, porque nadie les ha pedido a los voluntarios cuál es su afiliación política, si tienen carne de algún partido, cuál es su ideología. Los voluntarios, sean de la índole que sea, han ido a ayudar. Y lo que han de hacer los políticos ahora es ayudar a que cuanto antes se pueda recuperar toda esta zona y pueda volver la gente a la mayor normalidad posible. Muchas gracias y espero que les haya servido este espacio, este programa, para tener claro las responsabilidades que han emanado de la no actuación de esta dana. Gracias.